el infierno. El Señor Jesús habló del infierno mucho más veces que el mismo cielo. Veamos algunos pasajes, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice Jesucristo: y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 13, 40 y 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que se sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ningún ser humano podría saber qué es lo que existe después de la muerte más que Dios. Tú puedes consultar a brujos, puedes consultar a gurús, puedes consultar a chamanes, a Walter Mercado, a astrólogos, etcétera, etcétera. No hay una sola persona, ni un solo libro en los millones de volúmenes de literatura que existe en las librerías que te puedan decir qué hay después de la muerte. Todos son hipótesis, especulaciones, ¿verdad? Que ideas de los seres humanos, pero ¿quién puede decirnos realmente a dónde te vas a ir tú y a dónde me voy a ir yo cuando tú mueras? ¿Cuántos de nosotros vamos a morir en paz, sabiendo que vamos a atravesar un túnel nada más y que nos va a estar esperando los ángeles y la persona de Jesucristo? ¿Y cuántos de ustedes en esta noche que nos escuchan, cuando tú mueras, vas a abrir los ojos a la otra vida y te vas a llenar de terror y de arrepentimiento tardío, porque ya no habrá ninguna otra oportunidad en toda la eternidad para tu salvación? Dios nos ha dado una sola vez, 60, 70, 80, 85, algunos de una forma milagrosa llegan a los 100, 102, 3 años, para que podamos atravesar como peregrinos y oír la voz que en esta noche el Espíritu Santo te quiere hablar. Veamos nosotros que esta es una de las realidades más terribles de la existencia humana, y es que el Señor Jesucristo enseñó, como lo acabamos de leer, que hay un lugar, existe un lugar donde las almas de los condenados vivirán atormentados por un fuego que casi nunca se va a apagar. Después hablaremos de la duración del infierno. Vayamos a la primera carta a los Corintios y vamos a comenzar estudiando, en primer lugar, para que entendamos el infierno, cuántas criaturas ha creado Dios y el destino de cada una de las criaturas que Dios ha creado. Esto es muy profundo y muy interesante para la comprensión de nuestra conferencia. Dice 1 Corintios 15, versículo 39. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, o sea, el cuerpo de nosotros está diseñado con estómago, pulmones, un cerebro, etcétera, etcétera, diseñados no para vivir en la luna ni para vivir en Marte. Dios nos diseñó exclusivamente para este mundo y nos diseñó para que comiéramos los alimentos de la tierra. No Coca-Cola, ¿verdad? No refrescos, nada de Werner Bull, ni Monster, ni todos los productos que venden por todos lados. Nos creó para que comiéramos alimentos verdes, plantas, frutas, vegetales y por lo menos 2 litros de agua diarios. Si tú conoces este funcionamiento de tu cuerpo, Dios te va a conservar, Dios te va a bendecir, pero esta es la forma como Dios nos diseñó para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Dice la Biblia, otra carne es la de las bestias. Bueno, los animales, los toros, las vacas,
los caballos, las yeguas, en el campo, ¿verdad? Tienen una manera de vivir, desayunan, comen, cenan y se mueren. Comen, cenan y se mueren. Comen, respiran y se mueren. Y es una tragedia, dicen los salmos, que muchos seres humanos, sin entender la razón y el propósito por el cual Dios nos creó, viven igual que las vacas, viven igual que los becerros. Te desayunas en la mañana, comes, ya fuiste a la universidad con el propósito de hacer dinero, con el propósito de ser presidente de Costa Rica, con el propósito de tener un fama, publicidad o recibir aplauso, reconocimiento de la gente. Y todas estas cosas que tú buscabas, al final de tu vida descubres que todo es vanidad, que en ninguna de estas cosas vas a encontrar el propósito ni el significado verdadero por el cual Dios te creó. En tercer lugar, hay la carne de las peces. Los peces fueron diseñados para vivir con un sistema branquial especial. ¿En dónde? Debajo del agua. Y los pececitos, ¿verdad? Fueron creados, los ballenas, los tiburones, los delfines, para tener su hábitat. Y en cuarto lugar, las aves. Los cuerpos de las aves fueron diseñados que hasta este momento ningún ser humano puede diseñar ni inventar la forma como vuelan las aves. Hemos tratado de hacerle así con las alas y no hemos fracasado. Entonces tenemos 4 tipos de creación que Dios hizo del sol para abajo. Muy bien, del sol para arriba tenemos un mundo espiritual invisible que no puede ser conocido por el intelecto, ni por tus estudios, ni aunque tengas 5 licenciaturas en ciencias políticas o en filosofía y letras, en antropología, en paleontología. No me importa el conocimiento que tú tengas, el ser humano nunca podrá descubrir el mundo espiritual que nos rodea. Y el mundo espiritual tiene también diferentes lugares donde todo lo que Dios creó en el mundo invisible, oculto a nuestros ojos, tienen un destino, como lo vamos a ver. En primer lugar, hay un infierno. El infierno es un lugar donde las almas, o tu alma, Dios quiera que no en esta noche, que si tú mueres y sales por esa puerta sin arrepentirte de tus pecados, sin saber que es la última oportunidad que tal vez Dios te ha dado en esta noche para recibir a Jesucristo, si tú mueres un accidente de tráfico, un cáncer inesperado, una embolia cerebral, una bala perdida, nadie sabe exactamente el momento en que vamos a morir. Pues si tú mueres sin Cristo, hay un lugar que está en el centro de la tierra. El centro de la tierra, lo vamos a ver a continuación, está todavía el infierno. Y en este lugar no van los demonios, no van los ángeles caídos, no va ninguna otra criatura más que los espíritus de los seres humanos. Dios diseñó el infierno únicamente para que ahí bajen las almas de los espíritus humanos que en la vida rechazaron el conocimiento y la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. En segundo lugar, tenemos otro lugar que se llama el abismo. El abismo es el lugar de los demonios. En el abismo hay demonios y existen también ángeles caídos. Por ejemplo, dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, que el ángel del abismo es el jefe de los demonios, que se llama el destructor, o que se le llama también, ¿verdad?, Apolión, que significa el que destruye. Entonces, el abismo es para los demonios. Cuando Cristo sacó demonios, ¿se acuerdan ustedes? Le decían a Jesús: por favor, no nos envíes al abismo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser encarcelados en este lugar. Entonces, en el abismo no hay espíritus humanos. En el infierno no hay demonios. El infierno es para los seres humanos, el abismo es para los demonios
y los ángeles caídos. En tercer lugar, la Biblia menciona otra prisión invisible que se llama prisiones eternas de oscuridad. Judas, versículo 6, que en este lugar se encuentra un grupo demasiado malo, maligno, de ángeles caídos. Una vez que los ángeles rechazaron a Dios, hubo otro tiempo en Génesis capítulo 6 que se mezclaron con las mujeres humanas y produjeron gigantes de casi 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y esta raza de gigantes se llamaron los Nefilim, que significa los caídos, porque se refiere a los ángeles que realmente eran los hijos de Dios que bajaron a mezclarse y a corromper la genética humana para impedir que naciera el Mesías. Cuando Satanás oyó Génesis 3:15, de tu semilla, mujer, vendrá el Mesías, y de la semilla de Satanás vendrá el que hará tropezar al Mesías. Satanás, al escuchar esto, de ahí en adelante planeó cuidadosamente, de una forma, con una sabiduría impresionante, que no naciera el Mesías. Y así vino el primer ataque en Génesis capítulo 6, impidiendo y corrompiendo la genética humana. Más adelante ya sabemos, ¿verdad?, de qué forma continuó con estos ataques cuando nació Moisés, por ejemplo. El faraón mandó matar a todos los niños para que no naciera. Dijo Satanás, a lo mejor por ahí viene la línea genética del Mesías. Después, cuando nació Jesucristo, vinieron los reyes del oriente y le dijeron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Mandaron matar a todos los niños menores de 2 años. Y así encontramos en la Biblia el ataque satánico para impedir que naciera el Mesías. Y luego tenemos en cuarto lugar el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar donde todos absolutamente, Satanás, el falso profeta, los ángeles caídos y los seres humanos pasarán la eternidad cuando hayan rechazado completamente el plan de Dios, principalmente los seres humanos. Ahora, muy bien, muchas personas dicen, Dios no puede ser tan malo de mandar a todos al infierno. Una vez una viejita me dijo eso. Mire, pastor, yo no creo que Dios sea tan malo de mandar a nadie al infierno. Yo le contesté y le dije, amén, doña Chole, usted tiene toda la razón. Dios nunca manda a nadie al infierno. Ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Entonces las personas que se van al infierno no las mandó Dios. Tú lo vas a escoger esta noche. O sea, ¿no te agrada estar en la iglesia? ¿No te agrada estar con los santos? ¿No te agrada purificar tu vida? No hay ningún problema. En el cielo no tendrías cabida. Entonces nosotros somos los que decidimos, como les dijo en Deuteronomio 11, Dios al pueblo de Israel. He aquí les pongo la bendición y la maldición. Tú escoge. La bendición, si me escuchas, si oyes mis mandamientos, si realmente permaneces en mi palabra, y la maldición y la condenación, si me rechazas. Eso no le dijo Dios a los caballos, ni a los orangutanes, ni a los chimpancés, ni a Chita, ¿verdad? Dios está hablando a seres humanos como tú y como yo, a ángeles que nos creó con una conciencia de la eternidad. Dice Eclesiastés 3:11, Salomón, porque Dios lo hizo todo precioso en su tiempo, sin que el hombre alcance a comprender la obra de Dios del principio hasta el final. Entonces es importante que esta mente que Dios nos ha dado, donde hay inteligencia, conocimiento, percepción de la realidad y la conciencia de un mundo espiritual, que el Espíritu Santo al entrar a nuestra vida nos despierta para que podamos entender que no somos animales, que tú eres un ser responsable moralmente
y que tus decisiones que tú hagas van a tener consecuencias para bien o para mal. Una vez llegó una muchacha a pedirnos consejería a mi esposa y a mí y nos dijo: tengo 16 años y voy a ser mamá. Tengo un bebé en mi vientre, ¿qué me aconsejan ustedes? Porque ya le he pedido perdón a Dios y mi esposa y yo le contestamos: mira, Panchita, claro que Dios te ha perdonado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay una cosa que tienes que saber: tú no puedes evitar las consecuencias del pecado. Entonces la cosecha la vas a tener que recoger. Pero ahora que te has pedido perdón a Dios, Él te va a acompañar y te va a fortalecer para que esa criatura que nazca nunca la vayas a abortar, ni lo pienses en tu corazón. Ten esa criatura, porque Dios te va a ayudar y va a hacer de esa criatura algo que va a honrar su nombre y le va a traer gloria algún día también a su nombre. Entonces, esto es importante que sepamos. Dios nos perdona, pero la cosecha de nuestros pecados la tenemos que recoger. La Biblia nos revela los atributos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Los atributos de Dios son las cualidades esenciales del ser, de la divinidad, y se dividen en dos: los naturales y los morales. Los naturales son omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Hay personas que dicen: bueno, es que Dios es el mismo ayer y por lo siempre. Correcto, en sus atributos naturales, pero no en la forma como Él actúa. Por ejemplo, Dios abrió el Mar Rojo, no lo ha vuelto a abrir jamás en la historia. Dios detuvo el sol en los tiempos de Josué, no lo ha vuelto a hacer tampoco. Entonces hay muchas cosas que Dios se ha limitado a hacer en sus atributos naturales, pero los atributos morales son el amor, la santidad, la justicia y la fidelidad. Dice Romanos 11:22: mirad el amor y la severidad de Dios. Dios no es un Dios, un monstruo que simplemente no puede castigar, porque si Dios permitiera que hubiera anarquía en los seres humanos que Él creó y tú hicieras lo que a ti te da la gana, desde que eres pequeño vas a crecer con un espíritu completamente en rebelión a la autoridad. Desde que nacemos, los niños y la mamá, y poco a poco vamos educando al niño para que el niño no se desboque, para que no haga lo que quiera, para que cuando aparezca pirinola en el suelo y como berrinche, mi juguetito, te levantas y pau, pau, pau de vez en cuando necesitan, porque el niño tiene que crecer con autoridad y con amor también. Entonces, el mismo amor que yo abrazo a mi nieto y lo beso, el mismo amor se lo demuestro cuando sus papás le hacen pau, pau, pau. Entonces, el amor y la disciplina forman el carácter. Un muchacho que crece sin educación, en rebelión a sus padres, en rebelión a la policía, en rebelión a la autoridad, va a acabar en una cárcel, tarde o temprano. Van a acabar o como en cárceles o en grupos terroristas, ¿verdad? O en cárteles de las drogas, simplemente porque en su desarrollo no tuvieron la formación de su carácter. Vivieron siempre haciendo lo que les da la gana. ¿Y sabes algo? No podemos vivir así. Entonces, los que han vivido de esta manera y han muerto en su vida, van a tener que pagar en la otra vida sus consecuencias. Ahora bien, veamos en tercer lugar algo también que es muy importante, que es lo siguiente. Muchas personas dicen que el infierno se encuentra en esta vida, o que acaba en la tumba, ya se acabó todo. Sin embargo, la única persona que tiene la autoridad para hablarnos acerca de la otra vida se llama Jesucristo. Cuando Él bajó del mundo y nos dijo: yo soy la resurrección de la vida,
y Él resucita de los muertos a los 3 días, Cristo es crucificado, es muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. ¿Qué mensaje nos está dando Jesús? Ustedes también van a volver a vivir. Sígueme. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo y he venido al mundo para en esa cruz mostrarte quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Ve la cruz. En la cruz Dios manifiesta quién es Él. En el momento en que Jesús muere con sus espinas y sus clavos en las manos y en los pies, Dios nos está diciendo quién es Él. ¿Quién es Dios? Aquel que paga por ti y por mí en una cruz. Y con ese amor eterno e infinito te demuestra a Dios que vale la pena vivir para Él. Porque si alguien dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado? Muy bien, dice el libro Romanos, que es la constitución de los cristianos. Tú no tienes ninguna culpa de que Adán y Eva hayan pecado y que hayamos heredado todos genéticamente y espiritualmente el pecado. Muy bien, te lo acepto, dice Dios. Sin embargo, en la cruz yo pagué por esos pecados. Entonces ahora ya no tienes ninguna justificación. ¿Ok? No eres culpable, pero sí eres culpable de rechazar el perdón. Y eso por lo que muchas personas van a ser condenadas. Entonces, tenemos que entender los atributos de Dios. Vayamos a Lucas 16. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. Los que no trajeron Biblia, júntense, siéntense con un cristiano. Desgraciadamente, ahora que tenemos la tecnología y que están todos los versículos escritos, pues la gente ya no trae su Biblia. Ya se acostumbraron a no traer la Biblia. Y es la palabra de Dios, este libro. Necesitamos tener el contacto el domingo, tenerlo aquí en mis rodillas. Cuando citan la Biblia, buscarlo, me enseño a manejarla porque es la espada del Espíritu. Y aquí está esto, pues aquí está Malaquías, aquí está Isaías. Y al ratito, después de usarla varias veces, esta espada ya la sé manejar. Ya sé más o menos cómo poder usarla. Y es en donde se encuentran los pasajes más importantes. Pero cuando acostumbras solamente a ver y ver en las pantallas todo lo que está en las pantallas, comienzas a desarrollar una negligencia total por vivir en la palabra de Dios. Y qué importante es que sepamos que debemos ser toda nuestra vida hombres y mujeres de la palabra de Dios. En Lucas 16 es uno de los pasajes, o más bien dicho, el más importante, donde Cristo nos revela la naturaleza del infierno. Este pasaje, en primer lugar, aclaro, no es una parábola. Aquellas personas que digan que es una parábola se equivocan, porque las parábolas usan nombres propios. Y aquí se menciona a Abraham, que fue un personaje en el Antiguo Testamento. Así que esto es una historia real del infierno y del lugar donde antiguamente las almas y los espíritus descendían antes de la cruz. Dice así Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Veamos la comparación. Por el otro lado, el contraste, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Aquí tenemos dos personas. ¿Por qué el Espíritu Santo usó a un rico y por qué usó a un mendigo? Muy bien, Jesús dijo claramente en Mateo 19, 23 al 24, que es muy difícil que los ricos entren al reino de Dios. Y en Santiago capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia, porque los pobres Dios los hizo ricos en fe. Muy bien, ¿qué significa esto? No significa que el que tú tengas dinero
te va a condenar. Significa que regular y generalmente las personas que alcanzan muchas riquezas, llega un momento en que no sienten la necesidad de Dios. Tengo todo, tengo mi carro, mi casa, ¿verdad? Alma mía, descansa, muchos bienes he guardado. ¿Para qué me preocupo? Voy al domingo y escucho un mensaje, escucho una aplicación del Evangelio, pues sí, ¿verdad? Pero yo no necesito nada realmente, sin darse cuenta precisamente de su pobreza espiritual. Entonces, eso es una generalidad. Ahora, los pobres pues no tienen nada, la vaquita, el caballito, los borreguitos, los chivos, y tú le hablas a un Cristo. Yo comencé 3 años de mi vida cristiana como misionero en la sierra de Oaxaca y Guerrero, en México. 3 años durmiendo en pisos de adobe, me tapaba con periódicos, mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y a cada pueblito que iba predicándoles el Evangelio durante esos 3 años, el 80-90% de los indígenas se convertían a Jesucristo. Lo aceptaban con tanta facilidad. Les predicamos un evangelio tan sencillo y abrían su corazón. Sí, Jesús, entra a mi vida. Cuando tú das este mensaje a gente disque intelectual o preparada o con dinero, no toman el mensaje con la misma pasión que lo hacen los pobres. Sin embargo, repito, son generalidades. Y por eso el contraste entre un rico y un mendigo. Ahora, dice la Biblia, versículo 22, que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Subráyalo en tu Biblia. ¿Ya ves por no traerla? Allá no se puede subrayar, ¿eh? Fue llevado al seno de Abraham. Esto es importante porque a Jesucristo nos va a revelar el lugar donde bajaban los espíritus antes de la cruz. Fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Me detengo aquí. Desde Adán hasta la cruz del Calvario, ningún ser humano, ni los profetas, ni Malaquías, ni Habacuc, ni Sofonías, ni nadie sabía a dónde iban los muertos, los buenos y los malos, antes de la cruz, más que descendían todos al centro de la tierra. Era el único conocimiento que había, porque la revelación bíblica es progresiva. Dios va revelando conforme va pasando el tiempo, nos dando más luz y más luz. Cristo viene y nos abre las cortinas completamente. Llegan los apóstoles bautizados por el Espíritu Santo y se les da otra revelación. El apóstol Juan es arrebatado al cielo y escribe el Apocalipsis. Y así Dios va revelándonos los misterios de su reino y de la vida espiritual. Entonces todos sabían que descendían al centro de la tierra. El lugar en el Antiguo Testamento donde descendían todos, en el hebreo se llama el Sheol. Descendían todos al Sheol, buenos y malos. Muy bien. La Biblia en el Antiguo Testamento se traduce al griego y se llama la versión de la Septuaginta. Entonces, en la traducción del hebreo al griego, la palabra Sheol es una transliteración y se usó la palabra Hades con H, Hades. Entonces, viene Jesucristo y nos corre la cortina de lo que había en el centro de la tierra. Y Jesucristo nos enseña claramente, pero me voy a ir en orden. En primer lugar, tendrán vista, versículo 23, en el Hades alzó sus ojos. Las personas condenadas en el centro de la tierra, en el infierno, van a poder mirar, van a tener vista. En otras palabras, en la otra vida,
Los 5 sentidos espirituales que Dios nos ha dado a los cristianos, cuando nacemos de nuevo, no los tiene la gente que no es cristiana. Dice 1 Corintios capítulo 2, del 10 en adelante. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no entiende la Biblia. Vienen aquí Oscar Jean-Paul Sartre, y viene aquí Richard Hawkins, y viene Bertrand Russell, y viene Friedrich Nietzsche, y vienen los más grandes ateos, y chocan contra la Biblia, porque no es el intelecto ni las facultades de la inteligencia naturales las que nos abren el camino para entender lo que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. Pero el espiritual, dice 1 Corintios 2, entiende todas las cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Me van siguiendo? Muy bien, entonces las personas en el infierno van a ver, se despertaron sus instintos espirituales que no tenían en la vida. Nosotros ya los tenemos desde ahorita. Dice la Biblia, el espiritual juzga todas las cosas. El cristiano tiene un discernimiento, y yo puedo estar con mi esposa en una cena y estar con ciertas familias, y me dice mi esposa: mira, esa persona que se acercó, algo mi parabólica me dice, ¿verdad? No hagas negocio con él, o no tengas mucha amistad con él. Algo me dice en su espíritu, en su mirada, que no es de Dios. Y así comenzamos a agudizar los sentidos espirituales que Dios nos da con el Espíritu Santo en la proporción en la que memorizamos la Biblia. ¿Sí me escuchaste? En la proporción de tu contacto con la Biblia, en la proporción que pases tiempo con la Biblia, y en ese mismo contacto y en ese mismo tiempo desarrollarás tus sentidos espirituales. Ahí en el infierno tendrán vista, pueden ver a Abraham. Número 2, versículo 24. Dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. En el infierno, las ondas del sonido, en ese mundo espiritual, en el centro de la tierra, se podrán transmitir. Ahorita me escuchan porque, ¿verdad?, las ondas del sonido se graban, etcétera, etcétera. El sonido viaja en ondas por todos lados de la atmósfera hacia abajo. Dentro del infierno podrán transmitirse también la voz. Y esto es increíble, ¿verdad? Pero serán voces de lamento, de angustia y de desesperación. En quinto lugar, dice la Biblia: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pregunta: ¿cómo puede una persona en el infierno haber visto a Abraham? ¿Que en ese tiempo había cámaras Polaroid o películas? ¿Cómo podían reconocer que era Moisés o que era Elías? Bueno, porque la Biblia dice que hay una capacidad que se llama intuición espiritual. Cuando vayamos al cielo nosotros vamos a saber: mira, ahí está Adán. Oye, pero si no, ¿cómo sabes que es Adán? Porque en el espíritu yo sé que es Adán. En el espíritu lo sé. Ese es Moisés, ese va a ser Elías. Ahí está mi mamá, ahí está mi papá en la tierra. Nos vamos a reconocer como seres humanos. Mira, ese era mi pastor, esa era la persona que me dio a Cristo. Vamos a mantener la conciencia. Esto es interesantísimo. No vamos a dejar de ser lo que somos, pero vamos a tener otra personalidad, pero con la conciencia que Dios nos creó desde que naciste de tu mamá y de mi papá. Yo voy a seguir siendo Armando, pero con otro nombre. Yo seguiré siendo quien fui, pero con todos los dones y todas las facultades desarrolladas, pero seguiremos manteniendo la conciencia, como lo vamos a ver, de lo que fuimos y muchas veces de lo que seremos. En sexto lugar, tendrán sed. Dile a Abraham que moje la punta de su dedo en mi agua. Dile que moje, que tenga misericordia de mí y que envíe a Lázaro. Este hombre en el infierno creía que Lázaro
seguía siendo su sirviente. Dile a Lázaro que por favor me traiga agua. O sea, vean ustedes que esta persona en el infierno no se convierten en buenos. En el infierno mantienen aún más lejos su maldad, como lo vamos a ver más adelante. Dile a Lázaro, el que estaba a la puerta en mi mesa, que me traiga y que me moje la lengua. Los instintos y todo lo que tenemos fisiológicamente y biológicamente en el mundo, lo seguiremos teniendo en la otra vida, pero de diferente manera, como lo vemos en los cuerpos de los ángeles, que los ángeles bajan a este mundo y pueden tomar agua. Los ángeles bajan a este mundo y pueden comer cabrito de Monterrey, no de Costa Rica, tal vez café Brit de Costa Rica. Pero en Génesis 18 bajó Dios el Padre bajó al mundo y caminó y se acercó a Abraham, Dios el Padre, acompañado de dos ángeles. Y cuando los vio Sara, ¿se acuerdan? Génesis 18, les hizo cabrito. Y quién sabe qué atole les dio también. Pero se lo comieron. O sea, vean ustedes que las facultades digestivas, Cristo cuando resucitó, tomó peces y tomó miel, ¿correcto? O sea, ¿cómo es posible que un cuerpo resucitado, que la sangre es lo que le da vida ahorita a nuestro cuerpo, tengan facultades en la otra vida de ver, oír, sentir, comer, deglutar, beber, etcétera, etcétera? Con un cuerpo diseñado para vivir en la otra vida como lo tuvo Jesucristo. Jesucristo asciende al cielo, Hechos capítulo 1, y la ley de la gravedad ya no lo atrajo sobre el centro de la tierra. Cristo con el cuerpo resucitado venció la ley de la gravedad, porque el cuerpo resucitado vencerá las leyes cósmicas bajo las cuales tú y yo actualmente vivimos. Estamos sujetos a un mundo de leyes cósmicas, pero con el otro cuerpo tendremos características diferentes. Todos estos detalles son importantes para entender la vida en el infierno. Dice en séptimo lugar, versículo 24, dile a Lázaro que moje la punta y que refresque mi agua, porque estoy atormentado en esta llama. Y esto es asombroso. Versículo 25, Abraham le dijo, hijo, acuérdate, en el infierno tendrás memoria. En el infierno las personas tendrán memoria de lo que hicieron aquí en la tierra. Sigamos leyendo. Recuerda, acuérdate, tendrán memoria que recibiste en tu vida bienes y Lázaro males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además, una gran cima está puesta entre nosotros. O sea, Cristo nos dice que el Sheol, el lugar donde bajaban todos los muertos, buenos y malos, estaba dividido. De un lado estaba el seno de Abraham o el paraíso, y del otro lado estaba el Gena en griego, que fue la palabra traducida para infierno. Entonces los buenos estaban esperando a la cruz, a que Cristo pagara con su sangre, porque antes de Cristo nadie subió al cielo, más que Enoc y Elías, que son las excepciones de Dios, ¿verdad? Dios hace sus propias leyes, Él no está sujeto a ninguna ley. Entonces todos estaban esperando a que Cristo muriera en la cruz, para que desde Cristo a nuestros días, si tú mueres y yo muero, ya no bajamos al centro de la tierra. Ahora ausentes del cuerpo, según de Corintios 5, presentes en el Señor. Vayamos rápidamente en un paréntesis, Apocalipsis capítulo 6, y veamos esta verdad, porque hay otra teoría, ¿verdad?, que no es bíblica, de que los muertos duermen. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que enseñan esto. No, cuando morimos Jesús dijo en Lázaro, Lázaro duerme, sin entender el término dormir
relacionado con la muerte. Aquí en el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí tenemos a Juan con una visión del cielo, donde los que han muerto están vivitos y coleando, platicando con Dios, haciéndole preguntas todavía a Dios. Señor, ¿hasta cuándo en el mundo seguirá la violencia, seguirá la muerte, seguirá la maldad? Y se les dijo: espérense tantito, todo esto va a llegar a su fin ya muy pronto, y todos los muertos tienen que morir durante la tribulación para que Jesucristo regrese por segunda vez para establecer su reino mesiánico con todos nosotros aquí mismo en la tierra, precisamente en Jerusalén. Esto es importante porque los muertos, en el momento en que tú mueres, abres tus ojos, y en el Antiguo Testamento dice la Biblia: y murió Abraham, y murió Isaac, o Benoni, y murió fulano de tal, y fueron reunidos con sus padres. Siempre que en el Antiguo Testamento moría alguien, los patriarcas, dice la Biblia, y fueron reunidos con sus padres. O sea, al morir había un lugar donde lo estaban esperando. ¿En dónde? En el centro de la tierra. Ahí estaban guardados todos los santos, guardados de Dios, conscientes, oyendo, viendo, esperando. Cristo muere en el Calvario. Efesios capítulo 4, versículo 10. Baja Jesucristo en los 3 días y 3 noches que su cuerpo se quedó en la tierra. Somos espíritu, tenemos alma, vivimos en un cuerpo. Cristo muere y su cuerpo, destrozado, flagelado, completamente descuartizado, ¿verdad?, por todas partes, se queda en la tumba. Su espíritu se sale y baja Jesús en el espíritu al centro de la tierra. Pregunta: ¿con qué cuerpo? Porque dice 1 Pedro capítulo 3 que bajó a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Con qué cuerpo? Su cuerpo no había resucitado. Resucitó a los 3 días. Entonces vemos nosotros que en el momento de la muerte hay un cuerpo temporal que Dios nos da. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 6. Se les dijo que esperaran, ¿hasta cuándo? Hasta la resurrección de los muertos, que tendrá lugar en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia, desde Pentecostés hasta nuestros días. Los que estamos en Cristo, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, seremos resucitados. Los santos del Antiguo Testamento, Daniel 12, versículo 1, serán despertados en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en el rapto no se van los santos del Antiguo Testamento, únicamente el rapto es para la dispensación de la iglesia. La dispensación de Israel es completamente diferente a la de nosotros. Esto es importante también, pero regresamos a nuestro pasaje de Lucas y veamos la conclusión, que es realmente lo más profundo de este estudio. Y dice así: Abraham le dijo, acuérdate, versículo 25, que recibiste tus bienes. Lázaro está atormentado. Además hay una cima puesta entre nosotros, de manera que los que quieren pasar para acá a vosotros no pueden ni pasar de allá para acá. Claro que ninguno de los que estaban en el seno de Abraham le hubiera gustado echarse un brinquito, ¿verdad?, para el otro lado. Sin embargo, podían ver desde el otro lado los tormentos en los que estaban muchos espíritus ahí pasando la eternidad. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego, manda ahí a Escazú a alguien. Ahí está mi papá en Escazú. Ahí está mi padre allá arriba. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos
a este lugar. ¿Qué era la petición de esta persona atormentada en el infierno? Estaba consciente que no quería, aun cuando él estaba pagando, que su familia acabara igual que en él. Ve y díganle a mi esposo, díganle a mi esposa, a mis hijos, que por favor crean el evangelio. Pero no le dijo eso, sino que alguien fuera, mándales un ángel, y en la noche que un ángel le jale los pisitos a mi papá. Soy un ángel, arrepiéntete de tus pecados. O un milagro que suceda para que puedan evitar bajar al infierno. Abraham le contestó: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo otra vez: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, manda a alguien que realmente les cause un milagro para que se arrepientan y no bajen al infierno. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Damas y caballeros, en el Antiguo Testamento Dios abrió el Mar Rojo, hizo milagros con Elías, hizo milagros con Moisés, hizo milagros con Eliseo y no se arrepintieron. Cristo hizo el más grande de todos los milagros. Resucitó a Lázaro entre los muertos, un hombre que tenía 3 días donde ya la sangre se había completamente descompuesto, donde ya no había circulación de oxígeno neurológicamente en el cerebro, un hombre que había dejado de latir su corazón, un hombre que tenía 3 días y que aparte hedía, ya comenzaba a pestar. Y Jesús le dice a esa persona acostada en la tumba: su espíritu de Lázaro subió, no oyó al cielo, tal vez anduvo el espíritu por ahí dando las vueltas, y cuando oyó: Lázaro, ven, levántate, es el espíritu el que da vida. El espíritu de Lázaro volvió a entrar al cuerpo de Lázaro, entró al cuerpo de Lázaro, y el Espíritu Santo restauró completamente la circulación de la sangre, de los ojos, de los oídos, y Lázaro salió de la tumba. ¿Qué más milagro puede haber que ese? Sin embargo, en Juan capítulo 11, el día que Cristo resucita a Lázaro es el día que planean los fariseos matarlo. Aunque alguien les haga el milagro que sea, si no creen, la Biblia es por el oír o por ver. La Biblia es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo puedo ver ahorita un paralítico y Dios sigue haciendo milagros, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y hay personas que me han dicho: si yo veo un paralítico ahorita levantarse, voy a creer. Y le contesto: ¿cuántos días vas a creer? En ese momento vas a ser impactado. No, pues sí es cierto, sí es cierto. A los 4 o 5 días vas a seguir igual, porque no fuiste regenerado por el Espíritu. Creíste un milagro, pero no fuiste regenerado por oír la palabra de Dios. Y fuimos renacidos, 1 Pedro capítulo 2, fuimos vueltos a nacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ningún milagro sobrenatural convencerá a salvar a nadie. La salvación proviene de ver y no por el oír, o por el oír y no por ver. Un milagro puede asombrar, repito, causar sorpresa, admiración por algunos momentos, pero no cambia el corazón humano. El único que cambia el corazón humano es la palabra de Dios. Si alguien pudo haber sido salvado o creído por milagros, fueron los judíos cuando salieron de Egipto, o los fariseos en la resurrección,
Sin embargo, ni así creyeron a Dios. Ahora, ¿dónde se encuentra actualmente el infierno? En el mismo lugar. Si tú mueres esta noche, sin la persona de Jesucristo en tu vida, sin haberte arrepentido de tus pecados, ahorita en la noche cierras tus ojos, el doctor dictamina, ya se fue Pancho, ya se fue Carlito, ya se fue fulana de tal, doña Choli ya se murió. Tu espíritu baja inmediatamente al centro de la tierra. Y ahí en el centro de la tierra, hoy, en el mes, estamos en marzo todavía, ¿verdad? En febrero, baja al centro de la tierra, y después que pase los 2000 años o el tiempo de la gracia y venga la tribulación, cuando Jesucristo regrese, van a pasar 1000 años, y al finalizar los 1000 años, los que están en el centro de la tierra van a resucitar. Apocalipsis 20 del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. Van a resucitar todos los que están en el infierno, los libros se van a abrir y Dios te va a decir: Carlitos, ven para acá, doña Panchita, venga para acá, doña Chole, venga para acá. Voy a demostrarle a todos los ángeles y a toda la creación que yo no te quiero enviar al infierno. Tú has decidido y yo no puedo violar tu voluntad, porque el libre albedrío es la característica más grande que Dios nos ha dado. Somos seres morales, responsables de nuestras decisiones. Si Dios forzara a alguien a irse al cielo, como dice otro movimiento también dentro del cristianismo, que Dios a uno los preparó para el cielo y otros para el infierno, y se nos roba la libertad de escoger, es una barbaridad. Porque en el infierno no va a haber un letrero que diga: pues aquí estamos todos los que no fuimos escogidos por Dios, por el amor de Dios. Eso no puede ser. En el infierno están todos aquellos que se les dio una oportunidad en esta vida y no la aprovecharon. Y esta oportunidad Dios te la da en esta noche a tu corazón. Nunca había habido tanta confusión religiosa, tantos sistemas de gobierno, tantas personas trayendo nuevos sistemas, regresando a los antiguos sistemas que fracasaron durante tantos años y que tantas muertes causaron, para volver a seguir implantando, y tantos dictadores que creen y tienen el derecho de cerrar a su gente, de poner cárceles en las naciones y de impedir la libertad, que es la característica más grande que el ser humano nos ha dado. Y ante este panorama y este escenario, lo más triste es que cuántas naciones se encuentran cerrando la boca, no diciendo, no criticando, no hablando, y pueblos que están sumergidos actualmente en la opresión, en la pobreza, y sufriendo precisamente porque el mundo está callado y no quiere levantar la voz en contra de estas personas. Así pues, cuando observamos este universo, nos damos cuenta que hay un orden inteligente. Siempre a la pregunta, ¿cómo surgió todo?, los científicos también teorizan y también especulan y también tienen hipótesis. Entonces, los científicos no pueden darnos a nosotros una explicación del origen del universo. No nos pueden dar la explicación de quiénes somos, ni tampoco los científicos nos pueden dar la explicación hacia dónde se dirige la humanidad. Entonces, la ciencia no estamos en contra, todo lo contrario. Los más grandes científicos de la historia, Blaise Pascal, todos los grandes, como el fundador del cohete que citaron, que llegó a la luna, Wernher von Braun, director de la NASA durante más de 20 años en Estados Unidos, Isaac Newton, que leía la Biblia y que murió con la Biblia en la mano. Todos estos grandes hombres eran creyentes de este libro y sabían que sin el Dios de la Biblia, el mundo no tendría respuestas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, más que puros sistemas de filosofía y puras teorías donde cada vez se confunden más. Sin embargo, es el profeta Isaías, y les invito en este momento a todos los que portan una Biblia con ustedes, que la abran en el capítulo 40, porque va a ser el capítulo 40 del profeta Isaías, donde basaremos la siguiente conferencia. Es este profeta
quien nos describe más profunda y extensamente el poder y la grandeza del Dios de la Biblia. Veamos en primer lugar, en el versículo 12, lo que se escribió, escuchen muy bien, hace 2700 años. Este libro fue escrito hace 2700 años. Y los pergaminos originales del libro de Isaías, señores arqueólogos que nos visitan, sociólogos y geólogos y antropólogos, los originales de este libro fueron encontrados en 1948 en los rollos de Qumran en el Mar Muerto. Y se encuentran en el Museo de Jerusalén. Y tú puedes ir al Museo del Holocausto en Jerusalén y tiene todos los pergaminos examinados por la NASA con el carbono 14 y todo lo que encontraron unos peregrinos en unas cuevas cerca del Mar Muerto, el rollo exacto del libro de Isaías, tal y como lo tenemos en nuestras Biblias, con otros libros de la Biblia y del Antiguo Testamento también que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, demostrando de esta manera la arqueología que la Biblia es fidedigna y digna de poder confiar en ella. No estamos hablando de historias, ni de leyendas, ni de a lo mejor puede que esto, no hay absolutamente ningún lenguaje especulativo, ni hipotético, ni filosófico en el que podamos nosotros confiar nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra patria, más que regresando a los principios morales absolutos que la Biblia nos delinea desde hace miles de años. En el versículo 12 del capítulo 40 dice el profeta estas palabras: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y en los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Vemos aquí en primer lugar que la Biblia nos dice que el Dios creador de todas las cosas, no los dioses de millones que hay en el hinduismo, ni los dioses que hay en otras religiones, sino el Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la Biblia, no el Dios del Corán, no el Dios de los Vedas, no el Dios de los persas, no el Dios de los musulmanes, el Dios de la Biblia, cuyo nombre es Yo soy el que soy, Yahweh, en el hebreo, en el tetragramatón que le reveló a Moisés. Es este Dios que, si Él existe, tenía que revelarse a nosotros. No nos podía dejar a la deriva en la vida en que vivimos, en caminos de, a lo mejor, no sé, ¿quién tendrá la razón? ¿Cuáles de tantas cientos de religiones tienen la razón? Cuando venimos a la Biblia encontramos que el cristianismo no es una religión más. Jesús no bajó hace 2000 años a traernos otra más de las religiones, dogmas, ritos y ceremonias de la boca para afuera. Nos vino a traer el conocimiento y la revelación de quién es Dios. Y Jesús lo dijo una y otra vez: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Porque yo salí del Padre y regresaré al Padre, y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que a los 3 días lo crucifiquen, mas resucitará al tercer día, tal como sucedió en la misma historia. Vemos aquí en este versículo las ilustraciones que el Espíritu de Dios nos hace para demostrar la grandeza de Dios. Número 1, veamos nosotros que los océanos tienen una medida y tienen una profundidad, y los océanos, como los cielos, el sol, las estrellas y la luna, fueron calculados matemáticamente, fueron como pesados en una balanza, como si un arquitecto inmensurable, ¿verdad?, y con poder ilimitado haya hecho todo esto en un universo perfectamente bien afinado, que gracias a las leyes
de la gravitación, gracias a las leyes del electromagnetismo, gracias a las leyes nucleares, existe la ciencia. Sin estas leyes del universo, para que sea ley tiene que ser constante, no existirían los científicos. Entonces los científicos observan las leyes del universo y de ahí sacan sus deducciones para establecer teoremas o teorías o algunas cosas que se comprueban científicamente. Vemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 10, lo que dijo acerca del universo. Esto fue escrito hace 2750 años. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, escuchen, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes en mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Usando Dios a la nación de Israel, que no podría jamás ser destruida, asimiló y pudo comparar las leyes que rigen el universo. Y dice la Biblia que así como las leyes no pueden de la gravitación funcionan continuamente. La ley de la gravedad funciona a las 24 horas. Las leyes y las fuerzas electromagnéticas y nucleares funcionan a las 24 horas. Y dice Dios que si dejaran de funcionar estas leyes, desaparecería la nación de Israel, que después es otro tema que podemos abordar. Y veamos en último lugar en este primer pensamiento en el libro de Job, capítulo 38, que hace 4500 años, damas y caballeros. El libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Es la época de los patriarcas. Y cuando tú vienes a este libro, no encuentras ni en Sócrates, ni en Demóstenes, ni en Platón, ni en Petrarca, ni en ningún filósofo, ningún hombre que tú admires, la filosofía y la profundidad de la literatura, de la poesía, del conocimiento que hace 4500 años se pudo imprimir en este libro sagrado que es la Biblia. Y Job fue un hombre que sin tener la Biblia en sus manos tenía un contacto con Dios de lo que se le reveló a través de Abraham, Isaac y de Jacob, y él fue azotado como ningún ser humano ha sido azotado por las cosas adversas de la vida. De repente, de la noche a la mañana, pierde a todos sus hijos. De la noche a la mañana, pierde todas sus propiedades. De la noche a la mañana, pierde su salud, donde una plaga de los pies a la cabeza lo atormentaba las 24 horas. Es en este estado donde un ser humano se encuentra y el Espíritu Santo nos permite admirarlo, observarlo y darnos cuenta de la profundidad y la misericordia de Dios, que Dios pone como un ejemplo para que podamos nosotros entender que este hombre, sin entender por qué las cosas que le sucedieron, siguió confiando en aquel que lo había creado. Y aun cuando tuvo 3 amigos que se acercaron a filósofos y le decían, es que lo que te ha sucedido es por el pecado y por esto y el otro, él llegó a una conclusión y dijo, aun cuando no puedo ver ni entender con mi razón lo que me está pasando, yo sé que a través de esto, Dios, si me creó, lo ha permitido y saldré más puro que el oro fino. Y al final de este libro, él comienza a tratar de expresar lo que él pudo aprender.
por ejemplo, en el capítulo 38 del libro de Job, versículo 31 al 33, escuchen lo que hace 4500 años se menciona de las estrellas y del universo, que hasta el año 1630, 1625, Galileo Galilei comenzó a descubrir cuando comenzó a hacer experimentos con el telescopio. Y miren lo que dice la Biblia: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Qué son las Pléyades? Es o se conocen como la congregación de los gobernantes, y son 7 estrellas que son muy calientes y de color azul. Dios pregunta: ¿podrás tú estas constelaciones unificarlas para que no se estrellen las unas con las otras? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Qué es el Orión? Es la estrella más grande de todas las constelaciones. ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor? ¿Qué es la Osa Mayor? Es la estrella más brillante que emite 215 veces más luz que el sol. ¿Podrás tú, dice Dios, conocer y guiar a la Osa Mayor? Este conocimiento es absolutamente increíble, de hace 4500 años aproximadamente. Pero veamos a continuación también que no solamente Job se queda ahí, sino que Job comienza a hablar más claramente más adelante en el versículo 40, y dice así: respondió Jehová a Job y le dijo, capítulo 40, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? En otras palabras, sigamos esta línea de lógica elemental, estudiantes que nos escuchan en este momento y amable público que ha asistido aquí y que nos oyen a través de los medios sociales. Vamos a seguir una línea de lógica elemental. Suponiendo que existe Dios, tiene que ser inmensamente, pero infinitamente más inteligente que nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Tiene que ser superior en cuanto a todo lo que podamos nosotros comprender con la mente de caracol que tenemos los seres humanos. Muy bien, si este Dios existe y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, Él no podría pensar como pensamos nosotros, así como un niño no puede pensar como piensa un adulto, ni yo pensar como piensa un niño de 5 años. Tenemos el mismo cerebro, pero diferente desarrollo y comprensión de la vida. Entonces, si este Dios existe y sus pensamientos son más altos que los nuestros, y la forma de actuar de Dios es infinitamente más grande que la de nosotros, es lógico que nunca la mente humana podría, a través de la investigación científica o intelectual o los doctorados que llegues a obtener, jamás podrías ni tú ni yo conocer a Dios. Superaría completamente nuestro intelecto. Entonces Dios, de acuerdo a la Biblia, tuvo Él que bajar y pisar este mundo. Y no bajó como un rey, no bajó como un potentado, bajó como un humilde siervo hecho igual a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses capítulo 2, ese hijo que Dios manda al mundo hace 2000 años, se hace el siervo de nosotros, se inclina ante nosotros y nos lava los pies. Y permite, con el poder que hizo el universo, que le claven las manos, pudiendo él desclavarse y pudiendo él haber impedido que asesinaran y que torturaran a su hijo, y lo deja clavado en esa cruz simplemente para que supiéramos que nos ama. Ese Dios del universo nos ama y quiere tener hoy una relación contigo. Quiere entrar a tu vida. Quiere demostrarte evidencia. Si buscas evidencias, aquí están. No busques más, aquí están. Como dijo Jesús, el que busca encuentra, al que toque se le abre. Pero no te limites a tus filosofías que vienen de hombres.
Cítame el más grande filósofo que tú admires, el hombre que más hayas exaltado. Y dime el que quieras y compáralo con Jesucristo. Compáralo con Jesucristo. No hay comparación alguna desde que se fundó el mundo con ningún ser humano, por más grande que haya llegado o la altura más grande que haya alcanzado, que se pueda comparar con el Hijo de Dios. Y finalmente, al acabar todo el sufrimiento que atravesó Job, en el capítulo 42, Job cae hincado y da estas palabras acerca de ese Dios que él no entendía, pero que a pesar de todo siguió confiando en él. Yo conozco, dice Job 42, versículo 2, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice Job finalmente, oye, diciéndole a Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esta es una de las municiones y una de las armas más grandes que tengo contra el ateísmo. Señor ateo, usted puede ser un ateo honesto o puede ser un ateo deshonesto, amargado contra una persona o contra un ser o contra un ente que ni siquiera existe. Pero si usted es un ateo honesto, usted tiene que comprender que si usted me dice que usted no cree en un Dios, que por qué permitió el mal y por qué permitió el diablo, preguntas que no conoces la respuesta y eso te ha impedido concluir que existe un Dios, eres un deshonesto. ¿Por qué? Porque esas preguntas van mucho más de nuestra capacidad. Entonces, si tú tratas de competir y tratar de pedirle cuentas a ese ente, a ese ser, a esa fuerza, como tú le quieras llamar, y ponerte al brinco contra él y exigirle que él, ¿por qué hizo esas cosas? Eso es lo que se llama en la Biblia la soberbia intelectual. La soberbia intelectual. El hombre queriendo alcanzar los pensamientos de Dios. Dime por qué esto y por qué te llevaste a mi hijo y que por qué estos terremotos, cuando ni siquiera nos podemos imaginar que muchas de las cosas de Dios tienen un fin que no nos imaginamos. Y es como el niño exactamente que dice, mi papá no me quiere porque me pega. Concluye el niño equivocadamente, sin entender que la disciplina forma parte del mismo amor. Dice la Biblia que el que le niega la disciplina a su hijo aborrece. Entonces, así como a mi hijo lo agarro y lo beso, también le hago pau, pau, pau. Porque esa disciplina es necesaria para sacar su independencia y su fuerza de voluntad y entender que desde niño tiene que someterse, no a lo que dice su corazón, sino que vivimos un mundo donde tenemos que someternos a alguien. Y así tenemos en la escuela a los maestros, a nuestros padres, a nuestro jefe de trabajo y finalmente a Dios. Entonces tenemos que someternos a alguien, no somos independientes. La libertad no es libertinaje. Libertinaje es hacer lo que te dé la gana. Libertad es hacer lo que debes hacer. Ese es el principio básico de la ética. ¿Qué es la ética? Lo que se debe de hacer, lo que debes hacer y que sabes en tu conciencia que es correcto. Vemos en segundo lugar, en Isaías, en nuestro pasaje, versículos 13 y 14, que continúa el profeta diciendo en número 2, ¿quién enseñó a Jehová? ¿Quién le puede aconsejar a Dios? Y decirle, por ejemplo, mira Dios, si yo fuera tú, hubiera mandado el mundo lleno de palomitas, todo hubiera sido Disneylandia el mundo, no hubiera yo permitido el mal, no hubiera permitido que un querubín que llamabas Lucifer le hayas permitido iniciar una rebelión y llevarse la tercera parte de los ángeles con él y sumir al universo en un hoyo en el que tuviste que enviar a tu hijo para rescatar el universo y enseñarnos a través de haber permitido que el mal exista, conocer la misericordia.
Si el mal existe, conocemos el bien. Si el mal existe, conocemos la lealtad. Si el mal no hubiera existido, nunca hubiéramos sabido qué es la lealtad, qué es la misericordia y qué es el bien. Entonces Dios toma un riesgo, hablando en esta teodicea teológica, Dios toma un riesgo y permite que entre algo opuesto a su voluntad al universo para mostrar más adelante las abundantes riquezas de su amor y de su gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo hubiéramos sabido que nos amaba si no hubiera colgado a su Hijo en la cruz? Cualquier otro sacrificio no se compara con lo que hizo Dios en una cruz. Y al que lo quiera culpar a Dios, dice el libro de Romanos capítulo 3 y 4, si tú me culpas que por qué permití el mal, sabes una cosa, yo permito la infección y yo pago por la infección. Yo pago, no tienes tú que pagar. Es el mensaje, las buenas noticias de la Biblia. Tú no tienes que pagar por tus pecados, no te tienes que ir de rodillas a la villa, no tienes que hacer sacrificios, no tienes que decir, es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Somos vulnerables, no podemos, no tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Las drogas, la pornografía, necesitamos una ayuda externa, lo necesitamos a Él. Y cuando tú reconoces eso, es cuando tú puedes entender el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el amor de Dios, que siendo pecadores, en la condición en la que tú te encuentras esta mañana, me puedes decir, he abortado 20 bebés. Me puedes decir, soy un asesino y he matado a 70 personas. Me puedes decir, me dicen la bruja de Tlanepantla. Me puedes decir lo que quieras de tu vida. He abandonado a mis hijos, he violado a mis hijos. Dime lo más asqueroso y lo más bajo, lo más ruin y lo más malévolo en tu vida que hayas hecho. Escucha este mensaje: en la sangre de Cristo hay perdón. ¿Qué mensaje más glorioso? Esto es gracia. Es la canción que acabamos de ver. Gracia, sublime gracia, que siendo un ruin pecador me salvaste por tu amor y tu misericordia. Y es esta gracia que nos sigue sosteniendo y nos sigue alentando y animando para hablar al mundo: vuélvanse a Dios. El mundo se está hundiendo, el barco se está hundiendo, damas y caballeros. El mundo va cada vez más y más y más hacia los arrecifes. Sálvese que pueda. Es el mensaje que estás oyendo en esta mañana. Vemos en tercer lugar que dice la Biblia en el versículo 15, comparando a Dios con los gobiernos, los zares, los emperadores, los dictadores, los jueces y los gobernantes humanos, que se creen dioses. Dice así el versículo 15: he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae de la cubeta. Como menudo polvo en las balanzas les son estimadas, y he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice el versículo 23, Dios convierte en nada así de la noche a la mañana a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplen ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Veamos la historia, cómo acabó Saddam Hussein. En un hoyo de 1,5 metros bajo tierra, lleno de piojos. ¿Cómo acabó Muammar Gaddafi, el dictador de Libia? Metido en una coladera y después lo violaron, lo patearon y lo acabaron de matar. ¿Cómo murió Benito Mussolini colgado en la plaza de Florencia? ¿Cómo murió Adolfo Hitler pegándose un balazo? Y podría con José Stalin, podría seguir con todos estos grandes hombres que el mundo conoce como los grandes dictadores del pasado, que fracasaron, se convirtieron en dioses. ¿Cómo murió Nerón? ¿Cómo murió Calígula? Los emperadores romanos. ¿Cómo han muerto todos los seres humanos? Analiza la historia y lee que estos héroes eran héroes de papel. Hombres que desafiaron a Dios, que quisieron ser dioses.
y acabaron como los animales, pisoteados por su propio pueblo. Así acaban todos. ¿Por qué? Porque son las leyes de Dios. Y dice la Biblia que precisamente a través de la historia, todos estos hombres son hombres que han creído tener las respuestas a los problemas humanos sin tener en cuenta al Dios de la Biblia. No quieren traer el cielo a la tierra. Recuerdo cuando yo estudié el socialismo, yo estuve en el Partido Comunista y era joven y era idealista y me fascinaba Engels y Marx. Leí el Manifiesto Comunista, el libro del Capital de Marx. Comprendí, ¿verdad?, que Marx tenía una razón. Fíjense lo que dijo Marx, de lo cual Engels lo apoyó. Marx llegó a concluir que el enemigo más grande del socialismo, el socialismo es otra versión del comunismo, es la misma gata pero revolcada, como decimos en México. El más grande enemigo del socialismo es la familia y la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia y la iglesia se nos enseña a través de los principios éticos judeocristianos de la Biblia que la familia es a donde yo debo de tener mi más grande lealtad. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through. Every road and every sea leads you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny, you're the one for me.